días, las fiestas patrias, el 6 de agosto, donde nuevamente vemos a los bolivianos con ese civismo enorme que caracteriza a quienes habitamos esta hermosa patria, pero que lamentablemente también nos encontramos muy desilusionados y preocupados sobre todo por lo que está sucediendo en Bolivia. Queremos conocer también su punto de vista del doctor Carlos Sánchez Berzaín sobre lo que está sucediendo en Bolivia. Les reitero las muy buenas noches y como siempre, doctor, la bienvenida a esta programación de Sin Fronteras. Mucho gusto, un saludo a usted y al programa y por su intermedio a todo el pueblo boliviano y público que tiene en América Latina. ¿Qué nos puede decir, doctor, con referencia a lo que estamos viviendo los bolivianos? Este 6 de agosto pasado, pues hemos observado en diferentes sectores de la población esa desilusión y esa preocupación que lamentablemente caracteriza la vivencia de los bolivianos en los últimos tiempos. Se puede una palabra que es dictadura. ¿Por qué dictadura? Porque la dictadura se define como la concentración del poder en una persona o en un grupo de personas para detentar indefinidamente el poder, violando los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. Y eso es exactamente lo que viene pasando en Bolivia desde hace mucho tiempo. El gobierno de Arce Catacora, la continuidad de que había establecido Morales. Ahora, Arce Catacora puede alegar que él fue electo el año 2020 después del gobierno de Yanine Áñez, pero esa elección, que además está plagada de denuncias de fraude, no le da legitimidad de ejercicio. En el tiempo que está ejerciendo el poder, en Bolivia han desaparecido todos los esenciales de la democracia, que son básicamente 5. El respeto a los derechos humanos y libertades individuales no existe. Hay presos políticos, más de 280. Hay persecución política. El segundo elemento es el Estado de Derecho, que quiere decir el respeto. En Bolivia no se respetan las leyes básicas y más bien se hacen leyes que violan los derechos humanos, incluyendo la propia constitución del denominado Estado plurinacional, que viola, por ejemplo, de la igualdad jurídica de las personas, viola el voto universal, ha hecho desaparecer y retroactividad de la ley y otras cosas más. No hay separación e independencia, que es el tercer elemento esencial de la democracia. Por dictaduras del poder ejecutivo se controla absolutamente todos los poderes, incluido el judicial, que ha sido convertido en un instrumento de persecución, represión política para ejercer terrorismo de Estado, o sea, para miedo en la población. El cuarto elemento es la acción política, que no es posible con más de 8.000 exiliados y con gente perseguida, encarcelada y torturada. Y finalmente, la celebración de elecciones periódicas, libres, fundadas en el sufragio universal, como expresión de la soberanía popular, que no son posibles, primero porque el padrón electoral ha alterado, segundo porque el gobierno ha infringido una derrota al pueblo de Santa Cruz para no hacer el censo nacional de población y vivienda, que es esencial para transparentar las cosas, y tercero porque administradores en el ámbito del sistema electoral que sean idóneos, y a eso sumamos la manipulación y control absoluto de los fiscales y del poder judicial. No hay a quien reclamar. Bolivia tiene a los ciudadanos en un estado de indefensión que se agrava por una crisis económica creciente, cuyas características hasta hoy día son la falta de dólares, la absoluta falta de posibilidad de crecimiento de la economía, la desaparición de la riqueza del gas, el entreguismo del litio boliviano a China y a Rusia por una orden de la dictadura cubana, que ha sido dada personalmente a Evo Morales en Cuba. La constituye Bolivia como una plataforma del militarismo iraní, que siendo objeto de reclamo por todos los vecinos y los países de las Américas, y a eso agregarle Bolivia, además de ser una dictadura, es un narcoestado. El narcoestado se define como aquel país en el cual los funcionarios públicos, los miembros del gobierno, en función y aprovechando sus potestades de gobierno, forman parte de algún elemento del narcotráfico, que puede ser la producción, puede ser el transporte, puede ser el tráfico, puede ser el lavado de dinero, cualquiera de estas etapas. Y
Bolivia, las 6 federaciones de productores de coca y de cocaína, el Chapare, son la base, entre comillas, política de este gobierno, que se han comprado la sigla que es el MAS, el Movimiento al Socialismo, y que han convertido en organizado en política y detentan el poder. Desde ese momento ya es narcosecuestrado, pero más que eso, lo que está pasando con el tema, acaba de salir la noticia de que los organismos internacionales ya no le van a dar información al gobierno de Bolivia, porque el gobierno de Bolivia está siendo señalado por haber dado la fuga de un narcotraficante que vivía por años en Santa Cruz y que está buscado internacionalmente. Si a eso usted agrega lo que ha sucedido en el pasado, el hijo del Chapo Guzmán vivía tranquilamente en Santa Cruz en el tiempo de Evo Morales y se estrelló en una avioneta pasando clases de pilotaje y cosas de ese estilo. O sea, el sexto al 198 aniversario de la vigencia de la independencia de Bolivia, a Bolivia primero sin república, porque han liquidado la república y han establecido un estado plurinacional, copia las de Cuba y Venezuela. Encuentra a Bolivia sin democracia, en una dictadura, porque no hay ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Encuentra a Bolivia constituida en un narcoestado con un altísimo riesgo para la población boliviana. Encuentra a Bolivia como una plataforma de Cuba y Venezuela, haciendo entrega el litio a China y Rusia por instrucción foránea en contra de todos los intereses nacionales y sin ninguna transparencia, porque lo han hecho por un simple contrato de una empresa para el litio creada en Bolivia, ni siquiera una ley, ni siquiera una cuestión, una dinámica de transparencia pública, en clara inclinación al grupo dictatorial transnacional, y con la amenaza a la paz y seguridad internacionales por los convenios con Irán, entre otras cosas. Entonces ahí no puede haber menos que desánimo y la necesidad de que el pueblo boliviano y de que la comunidad internacional señale con claridad al régimen de Arce Catacora y Evo Morales, porque son socios y están como una dictadura en la que no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Pero en este panorama sombrío que caracteriza últimamente, lamentablemente, a nuestro país, doctor, está lo que hemos recordado el día de ayer, 7 de agosto, justamente el aniversario, la fundación de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, institución que lamentablemente hoy por hoy está sometida justamente por este régimen y eso es lo que nos preocupa porque las Fuerzas Armadas fueron creadas justamente para defender los sagrados intereses de la patria. ¿Cómo ve esta situación, doctor? Primero, las dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, de las cuales la dictadura de Bolivia es un satélite, porque la dictadura boliviana no es siquiera un proceso nacional, es un proceso de intervención de lo boliviano. Por eso es que hemos perdido el gas, por eso es que Bolivia se ha vuelto un país importador, por eso es que le estamos entregando, o le están entregando el litio boliviano a China y están en esa plataforma de la militarización de Irán. Bolivia es una dictadura dependiente de un poder central que es Cuba y Venezuela. Entonces, en ese escenario, todas estas dictaduras han convertido las fuerzas de la nación en fuerzas de la dictadura. Y es un proceso en el que en Bolivia se ha avanzado muchísimo gracias al mal comportamiento de mandos militares que han llegado al mando militar sin tener ningún merecimiento. Lo primero que ha hecho para destrozar la institución de las Fuerzas Armadas, Evo Morales y el régimen de Arce Catacora, es alterar el orden del mérito en el ascenso. Usted sabe que en todo en la vida, pero sobre todo en las Fuerzas Armadas, hay un orden de mérito que tiene que ver con los estudios, con las calificaciones, con la conducta, con las condecoraciones, con los servicios prestados, con la disciplina, con la eficiencia personal. Y por eso hay un graduado del curso, un segundo, y cuando empieza esa carrera, con el primer curso en el colegio militar, prosigue con el egreso de los cadetes como subtenientes en el ejército, la Fuerza Aérea o en la Fuerza Naval, y prosigue, se trata de eso, trata de meritocracia sujeta a principios, valores, estudios, disciplina. Y esa meritocracia que se llama orden de mérito en el ascenso, rota por el sistema dictatorial de Evo Morales y Arce Catacora, como lo han hecho en Venezuela, como lo han hecho en Nicaragua, para dar lugar a personal que sin merecimiento ha llegado a los mandos y que entonces le debe obsecuentemente
fidelidad y obediencia al régimen y no a la Constitución de la República, no a la del Estado penal, y no a las leyes fundamentales, porque hay que recordar en el aniversario de las Fuerzas Armadas que las Fuerzas Armadas han sido creadas con lo fundamental, defender la integridad de la nación boliviana. Son Fuerzas Armadas de la nación, no del gobierno ni del régimen. Y eso ha sido trastocado y es de esperar que el espíritu y la doctrina nacional de las Fuerzas Armadas termine por recuperar la institucionalidad más allá de los mandos entreguistas que están sometidos al poder dictatorial. Las dictaduras siempre han tenido unos mandos dictatoriales que terminan muy mal porque terminan con las dictaduras y las Fuerzas Armadas terminan recuperando su institucionalidad. No es un momento bueno para Bolivia, tanto no es un momento bueno para las Fuerzas Armadas. Se ha visto en el desfile de ayer en Tarija, donde los del MAS, los políticos, de los sindicatos cocaleros, de ese sistema vinculado al narcoestado y base de la producción del narcotráfico, desfilan en una parada militar como una ofensa a la institución. Se ha visto lo que ha pasado en los últimos años, donde cambiarle la bandera a Bolivia, donde se han cambiado los símbolos nacionales, han inventado un escudo y donde le han cambiado inclusive los símbolos a las Fuerzas Armadas y a las unidades militares, dando la República por el Estado plurinacional, que es una imposición foránea, que es una copia de Cuba y Venezuela. Entonces, estamos en un momento en el que urge que todos los bolivianos, desde la posición en que desde el lugar donde estemos, empecemos por señalar la dictadura, porque hay un problema a nivel internacional. El régimen ahora se presenta como si fuera una democracia, y no es una democracia, es una dictadura. Pero para que el mundo lo sepa, los bolivianos tenemos que decirlo y repetir. Y los propios bolivianos tenemos que estar convencidos, porque si Bolivia es una dictadura, lo que hay que hacer es recuperar la democracia. Pero si Bolivia es una democracia, como presenta la farsa del régimen, entonces lo que van a hacer es llevar a Bolivia a una elección en el 2025 y con fraude, con padrón electoral adulterado, sin independencia de los órganos electorales y en el sistema de lo que se llama la dictadura electoralista, donde el pueblo vota pero no elige, y lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa y lo que ha pasado en Bolivia. Que Evo Morales llegó al poder, incluyendo la elección del 2020, van a poner el gobierno que quieran. Y lo próximo que van a hacer es poner a Evo Morales de candidato y de presidente, porque esa es la orden que han recibido desde Cuba. Doctor, la preocupación de los bolivianos justamente está en todos esos sentidos, el tema social que lamentablemente la estamos pasando muy mal, el tema económico y por supuesto esto que es lo más preocupante, el tema del narcotráfico. Hay muchos aseguran de que ya Bolivia ha tocado fondo en este tema. Desde su punto de vista, doctor, ¿a qué más podemos llegar en Bolivia en el tema sobre todo del narcotráfico? Cuando las cosas van mal no hay fondo. La crisis económica nunca tiene fondo. La crisis del narcotráfico y de la inseguridad tampoco tiene fondo. Lo que estamos viendo es que el pueblo boliviano se está dando cuenta de que Bolivia es un narcoestado, pero Bolivia es un narcoestado desde que Evo Morales tomó el poder, porque lo tomó con las acciones de productores de coca y de cocaína, simulando ser un partido político que ellos le llaman instrumento político, después de haberse comprado la sigla del Movimiento al Socialismo, que le quiero recordar, era un desmembramiento de la falange socialista boliviana, por eso es azul, un partido de derecha, que después lo disfrazan de izquierda, lo alinean en el castrochavismo, lo alinean a Cuba y Venezuela y presentan el crimen organizado, porque los productores de coca y de cocaína son gente que está al margen de la ley y lo presentan como política y lo presentan como movimiento de cambio. Entonces, ese es el primer gravísimo. Después vienen los momentos mucho más serios, cuando con violencia imponen la suplantación de la República de Bolivia 2008-2009, 6 masacres o más, la masacre del Hotel Las Américas y la persecución por los denominados casos terrorismo, que ahora se han repetido pero han cambiado de nombre, ahora se llaman caso golpe de Estado. Las dos grandes mentiras. Ni hubo terrorismo, ni hubo golpe de Estado, pero con eso persiguen a todo el mundo y tienen presos políticos, es exactamente lo mismo. Y eso está operado y sostenido por un sistema que hace crecer paralelamente el narcotráfico. Hacen leyes
para ampliar los cultivos legales de coca, entre comillas, expulsan a la DEA, incumplen todos los compromisos y acuerdos internacionales para luchar contra el narcotráfico, y obviamente se produce una situación que está haciendo crisis desde hace tiempo y que en estos días ha tenido una relevancia extraordinaria con el descubrimiento, entre comillas, de que había un narcotraficante buscado en todo el mundo, viviendo tranquilamente en el territorio boliviano, con identidad boliviana y con documentación dada por el gobierno. El escándalo se ha vuelto más grande cuando este señor ha huido, ha agradecido públicamente por las redes a la policía, a la fuerza especial del gobierno del Estado plurinacional por hacerlo escapar, pero el escándalo se hace mucho más grave cuando los organismos internacionales señalan al gobierno de Bolivia como inelegible para compartir ninguna información, y la Interpol indica que ese individuo está todavía en Bolivia y que está protegido por el gobierno, por la dictadura boliviana. Entonces hay cosas peores que pueden pasar y están pasando y los bolivianos no nos damos cuenta. Quiero hacer referencia a un indicador que se llama la prevalencia en el consumo de droga. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánta gente consume droga? Al año 2003, la prevalencia del consumo de droga, después de la exitosa campaña como política de Estado de lucha contra el narcotráfico de toda la década de los 90, que empieza en verdad con la ley 1008 del año 85, después de todo ese tiempo, se reduce el consumo de droga, de cocaína en Bolivia, al 0,007%, o sea que de cada 100.000 bolivianos, 7 personas consumían droga. Era un nivel muy bajo, porque la lucha contra el narcotráfico tiene el pilar de la prevención, de la erradicación, de la interdicción, del desarrollo alternativo, y es una política conjunta que el Estado plurinacional ha hecho desaparecer. Hoy día el consumo de droga llega casi al 10% de los bolivianos. O sea, si el país produce coca y cocaína y ha incrementado ese consumo, esa producción ha incrementado también el consumo. Y en Bolivia hay gravísimas situaciones de las familias. Yo no creo que haya ninguna familia en el territorio boliviano, ojalá Dios quiera que me equivoque, de clase popular, de clase media, de clase alta, que esté libre del consumo de cocaína. Porque la cocaína se está produciendo en Bolivia y el primer consumo es el local. Los países vecinos están pagando el precio. El consumo de cocaína subió en la Argentina, subió en el Brasil, ha subido en el Uruguay, en el Paraguay, en Chile, porque Bolivia está exportando. Y ese es un tema muy grave para la juventud, para la salud del pueblo boliviano y para la seguridad del pueblo boliviano. Si quieren seguir yendo al fondo, lo próximo que vamos a ver es que la producción de cocaína ha hecho desaparecer la producción nacional, porque se exporta cocaína para volver a meterse dinero. Y como ese dinero no vuelve a entrar por el sistema financiero normal, utilizan el contrabando, que es el otro brazo del narcotráfico, para reingresar en dinero la cocaína que han exportado. Entonces, como no pueden importar todo el tiempo de contrabando, refrigeradores, vehículos domésticos, han empezado a hacer desaparecer la producción nacional de cebolla, de papa, de productos alimenticios, en las que hasta hace 20 años Bolivia se autoabastecía, y hoy día estamos trayendo papa a Bolivia del Perú, estamos importando cebolla de la Argentina, estamos importando hasta locotos. O sea, usted vea el producto que hay en los mercados bolivianos. Y eso no es otra cosa que la necesidad de alimentar el círculo del narcotráfico, trayendo contrabando para seguir metiendo esos 3.000 o 3.500 millones de dólares que representan el flujo negro del narcotráfico hoy día en Bolivia. O sea, hay para peor, siempre hay un lugar para peor. Y una dictadura comprometida con el narcotráfico en diferentes instancias. Evo Morales es el jefe y es el principal promotor y defensor del narcoestado. Doctor, agradecemos como siempre la gentileza que tiene para con nosotros y compartir estos minutos hablando de esta realidad que estamos viviendo lamentablemente hoy por hoy los bolivianos. Muchas gracias, doctor, como siempre, y hasta cualquier otro momento. Gracias. Para terminar con una visión no pesimista del tema,
Quiero decirle que en Bolivia hay una resistencia civil extraordinaria, que esto que estamos comentando está siendo repudiado por más del 80% de los bolivianos, y que el camino es señalar al régimen como una dictadura para poder rescatar la democracia, porque si seguimos aceptando la falsedad de que Bolivia vive en democracia, no hay manera de rescatar la democracia. Ya existe una democracia con presos políticos, con exiliados, una democracia con perseguidos políticos, una democracia con un poder judicial al servicio del poder central. Eso no es democracia. O sea, hay que empezar a llamar las cosas por su nombre, y este es el gran momento para señalar a la dictadura boliviana e incorporarla en el ámbito internacional al grupo que pertenece. Las dictaduras de las Américas son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, porque ese es su orden de aparición cronológico. Muchísimas gracias, gracias doctor, una vez más. Encantado.